Lucía. Ay, no, Rafa, no necesito que me acompañes. Mira, yo me detaché cuando Cristal ha sido descubierta. No, no te voy a dejar que vayas sola. La única manera que salgas de esta casa es acompañada por Rafa. Ay, está bien, mamá. Entonces será Rafa que me acompañe. Pero no te preocupes que no me va a pasar nada, mamita. Ay, tranquila. Ay, cuídate, sí. Claro, mamita, claro. Vamos, Rafa, ven. Adiós, Lucía. Adiós, Chito. Chao, madrina. Ay, cuídame, muchacha, sí. Chao. Madrina, ¿qué te pasa? No sé, mi amor, pero algo me dice que esta noche va a pasar algo muy malo bajo el techo de la mansión Covarrubias. Algo me dice que un hecho terrible va a cambiar la vida de todos, definitivamente. Ay, Tito. Ay, Dios mío, no puede ser. ¡Ay, qué fastidio! ¿Quién será el inoportuno que llega a esta hora cuando la telenovela está en su mejor momento? A ver. ¿Eso? ¡Ah! Tenías que ser vos. ¿Qué quieres? Hablar con Enriqueta y con toda la familia, ¿eh? E incluso quiero que Cristal sea presidente. ¿Ah, sí? ¿Y para qué quieres vos hablar con mi señora Cristal? Ese no es tu problema, Betania. No te metas en donde no te importa, ¿eh? Anda a avisar a todo el mundo que Lucía está aquí. Vos no vas a dar ni un paso más, y mucho menos vos, borracho delincuente. No me llames así. No,